hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. INTRODUCCION. En temas pasados sobre 1 Pedro hemos estudiado que Pedro le escribe a cristianos que fueron gentiles y no tanto judíos. Él le escribe a los expatriados no de un lugar geográfico sino extranjeros en su propia tierra debido a su decisión de aceptar el Evangelio de Cristo y ser afrenta delante de amigos, familiares y en la sociedad. Pedro da consejos de cómo enfrentar todas estas situaciones que ellos enfrentaban y les animaba a ser fieles aún en miedo de la prueba y persecución. Pedro les presenta el ejemplo de Cristo quien sufrió para darnos la redención al morir como un cordero. Pedro está llegando al final de su carta cuando llega a la parte de cómo vivir en los tiempos finales. De nada nos sirve creer en la segunda venida de Cristo si este hecho no afecta nuestra manera de vivir. 1 Pedro 4, 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y Pedro asegura a sus lectores y oyentes que están viviendo en tiempo del fin de todas las cosas, y cuando uno sabe que habrán mejores días por delante les da un aliento diferente. Sed, pues, sobrios, y velad en oración, y en vista de que el fin de todas las cosas se acerca es importante vivir de la siguiente manera. 1. Sobrios, tener una mente clara, tener un buen juicio. En el contexto de lo que Pedro está hablando, les está diciendo que en vista de lo que vendrá, tienen que tener mucho juicio uno sobre los eventos finales. Que no se vuelvan fanáticos al punto de desanimar a los incrédulos. 2. En estos días la mente está siendo bombardeado por todos los lados y muchas veces caemos como presa en las manos de la. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. Sociedad que nos da tantos mensajes erróneos sobre el propósito de la vida. En estos últimos días el diablo ha desatado una guerra en contra de mente humana. Tenemos tanta información pero el mundo sigue ignorante sobre lo que realmente importa. Este buen juicio se trata de también tener autocontrol de nuestras vidas. Lo que entra en nuestro cerebro afecta lo que hacemos. Por lo tanto tenemos que cuidar la mente y también estar decididos a vivir diferentes. 2. Velad en oración. Tenemos que estar sobrios para que podamos velar en oración. La importancia de la oración una vez más se hace evidente porque está a la par de vivir sobrios. No podemos vivir vidas sobrias de buen juicio y tener mente clara si no estamos orando. Lamentablemente queremos vivir buenas vidas, queremos hacer lo mejor para Dios pero nos encontramos derrotados por las tentaciones y pecados. Pero aquel que está velando en oración está dependiendo del Padre como Jesús dependió cuando vivió en esta tierra. Si queremos estar listos para la venida del Señor y aún antes vivir victoriosos hasta su venida tenemos que tener las vías de comunicación abierta con Dios. Cuando Cristo venga no se llamará por nuestros nombres porque hemos estado hablando por tanto tiempo. The Apostle Saul HT to teach the believers how important it is to keep the mind from wandering to forbidden themes or from spending its energies on trifling subjects. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts. The mind must not be left to dwell at random upon every subject that the enemy of souls may suggest. The heart must be faithfully sentineled, or evils without will awaken evils within, and the soul will wander in darkness. 518. El Señor Jesús dio instrucciones también de cómo debemos vivir en los tiempos finales, y Lucas 12, 25-43, 17, 26, 27, y Pedro mismo nos dio un buen ejemplo de lo que pasa cuando no velamos y oramos en Mateo 26, 40, 41, En los días finales de Jesús Él les dijo lo mismo a sus discípulos y no lo hicieron. Y ya sabemos el resultado. Pedro negó a Jesús en la crisis en la que se encontró. Pedro sabe de primera mano lo que es no estar listo para los tiempos finales y nos quiere decir a nosotros que no caigamos en lo mismo. Si queremos saber lo que no es estar listo, miren el ejemplo de Pedro. En el tiempo de Pedro era un momento crítico y luego se arrepintió, así que si nosotros no estamos velando y orando todavía lo podemos hacer, pero esta vez cuando venga la crisis será el final. There is necessity for diligence in prayer, let nothing hinder you. Make every effort to keep open the
Communion between Jesus and your own soul. Seek every opportunity to go where prayer is wont to be made. Those who are really seeking for communion with God will be seen in the prayer meeting, faithful to do their duty and earnest and anxious to reap all the benefits they can gain. They will improve every. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Opportunity of placing themselves where they can receive the rays of light from heaven. SC 98.1. Y 1 Pedro 4, 8, 1. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. A. Ser sobrios, ser personas de oración y ser personas de mucho amor, porque el amor tiene la habilidad de pasar por alto muchas cosas y perdonamos más libremente. No dice que vamos a cubrir su pecado. Eso es de Dios, sino que este amor no difunde o hace público el pecado de los demás. B. Este es el amor, ágape, y es un mandato el amar y se puede exigir porque no es tanto un sentimiento, sino una decisión de la voluntad que lleva a la acción. 1 Pedro 4, 9, 1. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie. A. La hospitalidad entre los cristianos era importante en un tiempo donde no hay hoteles modernos. B. Esta virtud era requisito de los ancianos y viudas. 1 Tim 3. 2, 5, 10. Tito 1, 8. Y también se nos exige de todos nosotros en los evangelios. Matt 25, 35, Rom 12, 13, 3 John 5 a 8, c. Esto hay que hacerlo sin murmurar de la persona que va a entrar en tu casa. 3. Conclusión. A. Varias maneras de vivir en los tiempos finales. Y. Sed sobrios. Y. Velad en oración. Y. Amarse los unos a los otros. Y. V. Recibirse los unos a los otros en sus hogares. B. ¿Por qué este último es importante?